Bien, buenas noches. Dios les bendiga aquí puntualmente a las 21 horas, hora de Perú, hora de México. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, por su bondad, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, pues en esta hora vamos a comenzar con la clase. Vamos a esperar un poquito a ver que se vayan conectando mientras pues reciba cordial saludo, bendiciones, ¿verdad? Donde usted se encuentre, en cada uno de los países que están llevando las clases, a Argentina, Uruguay, Paraguay, etcétera. Brasil, creo que Cuba también. Entonces, ahorita vamos a ir comenzando con la clase que la semana pasada pues, la dejamos inconclusa. Estábamos hablando acerca de las herramientas que usa el profeta y en esta ocasión pues vamos a continuar, vamos a culminar con la clase que era las flechas. Si usted va a recordar la semana pasada, estábamos hablando un poquito de lo que son las flechas, y hoy voy a profundizar un poquito más en esto de las flechas, porque es bien importante. Un saludo, Pastor Erasmo Salas, mi hermana Mónica Torres, Dios la bendiga mucho, hasta Uruguay quiero pensar, sí, en Uruguay, Dios la bendiga. Hermano Edward Rivas, Dios lo bendiga, saludos hasta Venezuela. Y pues vamos a ir entrando poco a poco al tema. Voy a esperarme un poquito más. Josefina Estigarribia, hasta Paraguay. Dios le bendiga muchísimo, hasta Paraguay, y a cada uno de los que se van a ir conectando. Y ahorita vamos a ir viendo. La semana pasada estábamos hablando acerca de las flechas, y saludos hasta Córdoba, Argentina, Dios lo bendiga. Juan José Arias, Dios lo bendiga mucho. Y es bien importante, mire, el desconocimiento de la palabra hace cometer demasiados errores. Entonces, vamos a estar conociendo la palabra. O sea, el don lo da Dios. De eso no tenga usted dudas. Si Dios le dio un don, ejérzalo, pero ejérzalo con conocimiento, porque hay quien dice de repente desde Paraguay, perdón, sí, Paraguay. Hay quien dice, no, pues el Señor es mi pastor y nada me faltará. A mí me ha tocado encontrarme con algunas personas que sus respuestas así son. No, a mí el Señor, Él y yo, ¿no? Nada más. Y en realidad, pues ahí hay un error. Hay un error bíblico, y como le digo, es bien importante conocer la palabra. Acuérdese, ahorita vamos a adentrar todo eso. Acuérdese que lo que cuidaba el huerto de Dios, y usted y yo somos huerto de Dios, no se le olvide. Eso lo dice en Isaías 61, que somos huerto de Dios o plantío de Jehová, dependiendo la versión que usted lea. Entonces, la espada era la que guardaba, puso una espada que guardaba el huerto, ¿no? Hermana Bionés Coronil, Dios la bendiga mucho, hasta Venezuela, quiero pensar. Dios la bendiga mucho. Mi hermana Dulce, hasta la capital de nuestro país, Dios la bendiga mucho, hasta la Ciudad de México. Mi hermana pastora Dulce López, y mi hermano Moisés, que por ahí ahorita lo vamos a estar mirando. Entonces, fíjese que puso una espada pues para guardar el huerto. Entonces nosotros somos huerto, somos plantío de Jehová. Dios los bendiga hasta La Paz, Baja California Sur, Pastor Erasmo Salas. Nada más acuérdese, pastor, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así de profundo decía este hombre. Bien, entonces, no por algo pusieron una espada. La espada tiene tiene un símbolo bien importante en la Biblia, pero vamos a culminar con lo que les hablaba hace un momentito acerca de lo que son las flechas. Recordemos que son palabras lanzadas a distancia. Las flechas era el único armamento
que era a distancia, ¿no? Y era sigilosa, etcétera, etcétera. Y yo hablaba de gente que profetiza mal de su futuro, ¿eh? La gente que ya despertándose reniega hasta por la lluvia o por el calor o lo que sea, está profetizando mal para su día, ¿eh? O dicen, a ver cómo nos va, a ver si no me va igual de mal que ayer, o sea, y ya aventaste una flecha. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros, hay que bendecir nuestro futuro. Los que maldijeron su futuro o hablaron mal de su futuro no recibieron las promesas y fueron los hombres aquellos que mandaron de espías. Y ellos dicen que vieron gigantes y que a nuestro parecer, dice, parecíamos langostas nosotros y así les parecíamos a ellos. Es algo pues que no era verdad, porque si los gigantes los hubieran visto en su territorio los hubieran matado. Entonces los gigantes ni siquiera los vieron, pero ellos así mismo dijeron, para justificar el miedo, dijeron a Abigail Castaño, buenas noches hasta Buenos Aires, Argentina, Dios la bendiga muchísimo. Entonces ellos mintieron porque dijeron, éramos a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos. Entonces, pues una mentira, porque los gigantes, si los hubieran visto, los matan, ¿no? Así para acabar pronto. Pero vemos ahí cómo hablaron mal de la tierra prometida, de las promesas de Dios, y terminaron no entrando y murieron en el desierto. Entonces, así es como una persona profética. Todos somos proféticos, aunque no profeticemos todos, pero somos proféticos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Hay quien no es profeta de oficio y tiene el don de profecía, pero quienes predican la palabra, predicamos la palabra, profetizamos, porque estamos hablando la palabra profética más segura. Es algo que debemos nosotros de conocer. Entonces, dice la palabra, para ir concluyendo con el tema de las flechas y entrar a la otra herramienta que usa el profeta. Dice Isaías 49, verso 2, pero en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos, Malto, Dios te bendiga, hijo, saludos hasta La Paz. Dice, él hizo mi boca como una espada afilada, dice, me escondió en la sombra de su mano y me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. El apóstol Diego nos estuvo enseñando hace 2 semanas atrás acerca de la diferencia entre dones y domas. Los dones, usted puede tener un don y no usarlo, pero una persona con un doma es un regalo, es un don humano, un servidor. Bendiciones, Dios los bendiga hasta Argentina, hermano Jorge Andrés Banchero. Nosotros somos los que somos ministerios primarios, ministerio quíntuple, somos domas humanos, somos regalos humanos. O sea que si usted tiene un pastor, hermana Lucy Bernal, Dios me la bendiga hasta la República de Chile. Somos dones humanos, somos un regalo. Don es un regalo. Se escriba doma o se escriba carisma, es un regalo. Entonces, cuando uno pastorea, cada pastor es un regalo para la congregación. Recibió un regalo de Dios teniendo un pastor que los oriente, que los guíe, que los lleve a delicados pastos, que a aguas de reposo también. Y los guíe por sendas de justicia por amor a su nombre. Es algo bien importante que todo pastor, todos los que estamos a cargo de ovejas, del redil del Señor, debemos de conocer los tipos de pasto que le damos a nuestras ovejas. Deben de ser delicados pastos, aguas de reposo, no aguas turbulentas, y guiarlos por sendas de justicia por amor a su nombre, dice la palabra. Entonces, cada pastor es un regalo. Es dado por Dios, porque le digo, hay quien se pone solo, hay quien lo ponen los hombres, ¿sí? Saludos hasta Costa Rica, apóstol Durán, Dios lo bendiga mucho. Hay pastores que se ponen solos, no nomás pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, todo, porque recuerde que hay 5 antiministerios y también hay falsos hermanos, dice la palabra, y también va a haber falsos cristos, también hay falsos cristos, o sea, hay falsedad en tanto, pero como le digo, los pastores enviados, dice que Dios nos dará pastores conforme a su corazón, no conforme al corazón de la gente, sino conforme al corazón de Dios, que os apacienten, dice. Entonces, cuando Dios da un pastor, da un don humano. Por eso es que aquí el profeta Isaías dice que lo convirtió a él en una flecha pulida.
O sea, saludos, Pastor Moisés, hasta la Ciudad de México, a la capital de nuestro país. Entonces ahí lo convirtió. Entonces es bien importante, dice, y me escondió en su aljaba. O sea, que Dios te va a lanzar cuando sea su voluntad. Y debemos de esperar a que Él nos lance, ¿sí? Entonces la función que nosotros hagamos como flechas, o las palabras que nosotros lancemos, que nosotros hablemos, deben de ser palabras bien orientadas, bien a conciencia. Entonces, un abrazo fuerte, Apóstol José Fonseca, Dios lo bendiga mucho. Entonces, pero vemos aquí, mire, por ejemplo, vamos a hablar de la iglesia del Señor y vamos a hablar de lo contrario a la iglesia. Y, por ejemplo, vamos a hablar de la amada. La Biblia habla de la amada. En Cantares es una analogía ahí, o una alegoría entre como Cristo y la iglesia, el amado y la amada. Y ahí vamos a encontrar nosotros muchas cosas, pero algo que se encontró en la amada, dice en Cantares 4:11, dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Qué interesante, porque hablando de todo lo contrario, en Romanos 3:13 dice que sepulcro abierto su garganta, como con su lengua engañan, dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, y su boca está llena de maldición y de amargura. Qué interesante, igual lo que dice Santiago capítulo 3 verso 8, dice, ningún hombre, dice, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Son las flechas, pues, lo que hablamos, perdón. Por eso termina diciendo ahí Santiago 3, creo que para el verso 11, dice, esto no debe de ser así. Por eso es muy importante que nosotros llenemos nuestro vientre, ¿sí?, del fruto de nuestros labios o nuestro corazón, porque después nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, va a hablar nuestra boca. Saludos a hermana Yolanda Castillo hasta a Mendoza, Argentina. Entonces, esto es de mucho cuidado y encontramos, discúlpeme, encontramos que no hay mucha gente que no conoce cuando es que Dios está hablando. Es muy claro en la Biblia, en el libro de Job, cuando en el capítulo 34, quiero pensar, creo que es el verso 3, donde Job, él dice que dice que porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Entonces recordemos que el paladar tiene que ser desarrollado también para conocer lo que uno come. Una persona que estudia para ser chef, etcétera, esa persona desarrolla tanto su paladar, su sentido del gusto, para detectar los alimentos, para decir qué son. Hay catadores de vino y que te dicen qué tipo de vino es, si es un tempranillo, un cabernet, un merlot, lo que sea. El que cata café también, él dice qué tipo de café es, etcétera, porque desarrollan tanto su paladar, su buen gusto, que pueden hacer una buena mezcla, o pueden contribuir a una buena comida en el caso de los chefs. Y es lo mismo con el oído. Si el oído nosotros no lo tenemos fino, entonces nosotros podemos pervertir lo que estamos escuchando y lanzar una flecha con palabras que no tienen que ver con lo que se quiso decir. Debemos de desarrollar nuestro oído, nuestra visión y nuestra mente. Por eso a Jeremías le dijeron, ¿qué ves, Jeremías? Y él dijo, desarrolló tanto su visión que dijo, veo una vara de almendro. Antes había visto una olla que hierve y que su faz está en el norte, está en Jeremías 1, a partir del 11 en adelante. Y le dijo, bien has visto, porque del norte se soltará el mal. Y luego, pues, ¿qué miras, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Y encontramos que tenía una visión perfecta y que escuchaba la voz de Dios perfectamente. Encontramos en el libro de San Juan capítulo 12, verso del 27 al 29, que cuando habló el Padre, unos escucharon un trueno, otros escucharon la voz y otros decían un ángel
ha hablado. Entonces, por eso es bien importante desarrollar el oído bien. Exacto, cuando ejercitamos nuestro oído podemos tener la capacidad de decidir qué escuchar y decidir también qué hablar. Porque no, dice la Biblia también que no pongas atención a todo lo que se habla, ¿sí? O sea, se refiere Salomón a que no inclines tu corazón a todo, escúchalo de quien viene. Pero aquí, qué importante es lo que uno habla. Leíamos que la iglesia, la amada, a ella, dice que había miel y leche debajo de su lengua. Y la palabra miel y leche o leche y miel, es palabra revelada. Dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero en primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 27, dice que cuando Jonatán estiró una vara en un panal de miel y la llevó a su boca, dice que los ojos se abrieron. O sea, que tuvo revelación de la palabra. Y eso es bien importante. Hay palabra revelada. Lo que yo hablo es palabra revelada. Entonces, si yo tengo revelación, entonces yo voy a profetizar bien de mi futuro y voy a hablar bien. Por eso dice, bendecid y no maldigáis. Entonces, por el desconocimiento se llega a maldecir o se llega a decir mal. A Isaías, dice en el libro de Isaías capítulo 6, verso 7, dice que le tuvieron que tocar la boca, los labios, dice, con un carbón encendido, dice, tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué tremendo. O sea, por eso es bien importante cuidar lo que lanzamos al futuro. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados, según en Mateo 12, verso 36 y 37. Por eso hay que tener mucho cuidado, dice, de toda palabra ociosa, de todo rema argos, ahí está escrito en el original griego, de todo rema argos, es palabra inactiva, ociosa, que no produce absolutamente nada. Vas a dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. La salvación depende también, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y encontramos todo esto, ¿no? Por eso es que al profeta dice, por sus frutos lo vas a conocer, por sus palabras, ¿sale? Eso lo leímos en la primera clase en el libro Mateo 7:15, cuando habla de que te cuides de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los vas a conocer, por su manera de hablar. Entonces, una vez concluido esto, nosotros tenemos que ver que la siguiente herramienta a la que se refiere con los profetas, la primera ya vimos que era las flechas. La segunda que vamos a ver es la espada, y todos hemos oído acerca de que la espada es la palabra, ¿no? Hasta lo decimos, a ver, siervo, ¿y su espada dónde está, no? Y ahorita algunos sacan una tablet, un celular, y algunos conservadores de repente, como un servidor, yo traigo mi Biblia de papel, a veces abro el teléfono, pero siempre procuro traer la Biblia de papel, porque ahí hago apuntes y ahí pongo versículos paralelos, y ahí yo solo me entiendo, le traigo toda rayada y bueno, pero es importante. La espada es un instrumento, lo sabemos, que ha tomado un papel muy importante para toda la humanidad, y hay diferentes funciones para ella, desde la defensa personal, la caza de alimento, quehaceres domésticos. Entonces, pues sabemos de qué estaba compuesta. Antes las hacían de bronce, ya ahora de hierro, de acero, y bueno, han ido evolucionando. Entonces, esta se llevaba en el cinto, ¿verdad? En el cinturón de la verdad, recuérdese, mis palabras son espíritu, son vida, y la suma de las palabras, dice el Salmo 119, verso 160, la suma de tus palabras es la verdad. Y bueno, entonces Dios, cuando el hombre comió del fruto, del árbol del fruto del bien y el mal, dice que los expulsó porque pues desobedecieron a una ley de Dios. Y
los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido tomado, etcétera, etcétera. Y cuando lo expulsó, Dios puso querubines ahí para guardar el huerto, con una espada encendida. Usted debe recordar en Génesis capítulo 3, como del verso del 22 al 24. Y se convirtió en un vallado alrededor del Edén para cuidar el huerto de Dios, protegiendo al árbol de la vida. En este caso entendemos que pues aún no había llegado el tiempo de la revelación de Cristo, y por eso el Señor dijo, fíjese, esta verdad bien importante en San Juan 6, verso del 53 al 57, ahí dice, según la Biblia de las Américas, dice, en verdad, o de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, estamos hablando de la vida eterna, y lo primero que hicieron fue una espada para que el hombre no entre y viva para siempre. Pero ahora nuestro Señor nos dice que comamos su carne y bebamos su sangre, ¿sí?, para poder tener vida eterna. Y cada vez que nosotros comemos ese pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor. Y por eso la espada es tan importante, que es capaz de traspasar huesos, coyunturas, discierne las intenciones del corazón. Y toda persona que no tenga espada, que no conozca la palabra, entonces su vida va a estar vulnerable. Su vida va a ser vulnerable, porque cualquiera puede entrar al huerto y destruir tu viña, destruir tu huerto, aún las zorras pequeñas. Por eso es bien importante el conocimiento de la palabra, independientemente que haya un don profético. El don profético se puede incurrir en el error solamente por la espada, y nosotros lo podemos ver en Balaam. Cometió un error, dice la Biblia en el libro de Judas 1:11, dice que siguieron el camino de Caín y cayeron por lucro, se desviaron por lucro en el error de Balaam. ¿Y cómo fue que atoraron a Balaam? El ángel de Jehová se le atravesó con una espada encendida, dice. Con una espada, perdón. Que hasta el asna representa la necedad, pues. Hasta la persona más necia que entiende una palabra o que mira claramente, porque a la bestia se le abrieron los ojos y miró al ángel parado frente con una espada. Entonces, ella no quería caminar y después que la golpeó 3 veces, fue que el asna habló, y todavía este terco comenzó a discutir con el asna, que representa la necedad, con el necio. Entonces comenzó a discutir hasta que el ángel le habló. Y vemos que con la espada, el tener el conocimiento de la palabra, vas a guardar tu huerto, pero también dice que la Biblia que este hombre llamado Balaam, este hombre pereció, dice la palabra, este hombre pereció según el libro de Números 31:8. Y también el libro de Josué 13:22 dice que lo mataron a espada. O sea, ¿quieres tú descubrir o matar a profetas del error? Necesitas la espada. Necesitas la palabra de Dios. Con eso descubres cuando hay un espíritu de error. Es bien sencillo. Mire, ahorita en esto que estamos viviendo, aunque no estemos hablando de profetas ni de nada, así hablando nada más de la vida común, el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, es algo bien interesante. A partir del verso 5 empieza a hablar de que no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, etcétera, ¿no? Y sigue hablando. Pero en el verso 5, en el 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es que qué interesante. Porque si tú hablas palabra de Dios y la gente no te escucha, esta gente no es de Dios.
aunque sean creyentes. Mire, y esto alguien podrá no estar de acuerdo, pero lo siento mucho, la Biblia lo dice en San Juan capítulo 8, verso 31. Ahí el Señor se topó con unos judíos que habían creído en Él. Esto lo he hablado hasta el cansancio. Dice, y Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Primer paso, creer. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Estos habían creído. Y Él les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos se comenzaron a defender, diciendo, linaje de Abraham somos. Pablo dijo, si alguien tiene que confiar en la carne, yo, dice, porque soy de la tribu de Benjamín, era israelita, era fariseo de fariseos, etcétera. Pero él no se confiaba en el linaje carnal, sino en la simiente que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, que cuando habla habla de simiente, no de simientes, como si fueran muchos, sino de la simiente, la cual es Cristo. Ellos estaban gloriando de la simiente, que es como si dijeran, no, pues yo soy de la iglesia de los cavernícolas del postrer tiempo, ¿no? Cualquier cosa y se defienden con, es que yo pertenezco a tal concilio. Ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire, ¿cómo dices tú que seremos libres? En ese tiempo, en ese mismo momento, cuando Jesús les dijo que conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ellos se refirieron a la libertad terrenal. Él estaba hablando de otra libertad. Pero aún así que hubiera estado hablando de la libertad terrenal, en ese mismo instante ellos estaban bajo el yugo romano. Y se les había olvidado que Moisés los había libertado de Egipto. Y que Daniel había estado con ellos en Babilonia. Y que Nehemías los había sacado de allá de Siria. Y hay tantas cautividades que tuvieron ellos. Pero aquí me llama la atención que aparte de que ellos ya habían creído, en el verso 37 les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuras matarme porque mi palabra, mi palabra no haya cabida en vosotros, dice. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, yo hablo lo que vi del Padre y ustedes hacen lo que han oído de vuestro Padre. Y termina diciendo, exactamente, palabra dura, muchos profetas falsos o mal formados no aguantan el conocimiento de la palabra, exactamente. Le digo, mire, gracias Marco, Dios te bendiga mucho por ese comentario, muy acertado. Entonces, aquí habla de que él hablaba de lo que había visto de su Padre, del Padre Celestial, y estos hacían lo que habían oído de su Padre, y en el verso 34 termina diciendo, bendiciones, Dios la bendiga, no sé, Ángela Márquez, no sé si será así, pero bueno, desde Argentina, desde Santa Fe, un fuerte abrazo. En el verso 44, ahí les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, qué tremendo esto, o sea, le está diciendo, ya habían creído en él, pero les dice, hijos del diablo, y hacen lo que oyen del diablo, lo que el padre de mentira dice. Ahora, dice, ellos oyen al mundo, ¿sí? Ellos escuchan al mundo. A ustedes, si los escuchan a ustedes, dice, ahí van a conocer si el espíritu de verdad, y si no los escuchan, van a saber cuál es el espíritu de error. Entonces, hay espíritu de verdad y espíritu de error. Aquí lo leímos hace rato en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Pero qué tremendo es ver al pueblo de Dios que no le puedes hacer entender la palabra. Y están escuchando lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eso no le pertenece al Señor, es la Organización Mundial. La Organización Global de la Salud. Pero la palabra de Dios, es espíritu y es vida. Desde Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Dios la bendiga. Pastora Vilma Díaz, un fuerte abrazo, bienvenida a la clase. Entonces, qué tremendo, hijos de Dios escuchando al mundo. Eso quiere decir que hay un espíritu de error operando ahí a secas tal cual, porque así lo dice la palabra. Y lo voy a volver a repetir para que quien se acaba de conectar sepa de qué estamos hablando. Dice en el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo,
Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocimos el espíritu de error, de verdad, perdón, y el espíritu de error. El Espíritu Santo a nosotros nos guía a la verdad. Así dice la palabra en el libro de San Juan. Él los guiará a toda verdad. Saludos hasta Perú. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Y qué tremendo que la gente no quiera dejarse guiar. ¿Por qué? Porque la gente es sensual. Y esto lo dice en el libro de Judas, cuando habla acerca de los que incurrieron en el error de Balaam. Pero por allá en el verso 19, ahí habla Judas, dice, estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales. Ahí la palabra sensual es del griego sujikos, que quiere decir como sensitivo. Esto es lo que quiere decir ahí la palabra sensual. Entonces, los sensuales, es una persona sensual, es una persona que se dedica solamente a satisfacer los sentidos naturales, pues. Por eso la Biblia dice nuevamente en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la palabra sensual que vimos en el libro de Judas 1:19 es la misma palabra sujikos, la volvemos a encontrar en el libro de 1 Corintios 2:14. Pero el hombre sujikos ahí vuelve a aparecer. El hombre sujikos, el hombre sensual. Entonces la gente no sabe escuchar a Dios o no quieren, pero si oyen a los reyes del mundo, sí, exactamente, escuchan a lo que dice el mundo. Y ahí dice, si usted conoce la palabra, no necesita discutir mucho. Ahí se va a dar cuenta quién está en un error y quién está en la verdad. Porque no toleran la palabra de Dios. Tú hablas lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido ya curados. También dice que pondremos la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, vienen en contra de esa unción, por eso se llaman anticristos. Ahí sí comienza el capítulo 4 de 1 de Juan. Antiungidos, antiunción. Entonces, se ponen contrarios, se ponen a discutirte. Y no, pero es que así está diciendo el gobierno y así está diciendo los médicos. Espérame, pero ¿qué dice Dios? No sabes lo que dice Dios, entonces es bien fácil que caigas en un espíritu de error. Escucha el espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Pues es la palabra de Dios, hablando de la espada. Entonces, en la Real Academia Española define la palabra sensitivo, lo define como la propensión excesiva a los placeres de los sentidos. Una persona sensual es una persona dedicada a satisfacer los gustos y los deleites de los sentidos naturales. La Biblia a esto le llama la carne. Es muy dado a lo que ve, a lo que toca, a lo que siente, a lo que huele, ¿sí? Y eso lo encontramos cuando Jesús llegó con los discípulos. Entonces, dice, porque Él es de Dios, la palabra de Dios, oye, así es. Entonces, luego se fue sobre Tomás y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de primero les dijo a todos, ¿no? ¿Por qué dudaron, hombre de poca fe, cuando la barca, ya ve que había una tempestad ahí? Pero a Tomás le dijo, a ver, Tomás, mete tus dedos aquí, mete tu mano. Porque él dijo, si yo no lo veo, yo no voy a creer. Entonces ahí vemos dos sentidos naturales ejercitándose más que los sentidos espirituales. Entonces encontramos a mucha gente sensual en la Biblia. Aquí en la vida real. Si no, dices que yo hoy no sentí ir a la iglesia. Pues si no vamos porque sentimos. Porque una persona dice, ay, hoy no voy a trabajar porque no siento. Pues aunque te sientas mal, vas a trabajar porque si no te van a descontar. Y más si tienes deudas o más si tienes muchos gastos, no tienes que faltar ningún día. Sientas o no sientas. Pero a la casa de Dios es que hoy no sentí. No sentí hacer esto. Esto no es por sentimientos. Hoy no se sintió a Dios. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. No importa cómo yo me sienta. David tenía una convicción y él decía, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
¿Por qué? Porque David sabía que en el valle estaba Jesús, porque Él es el lirio de los valles. Sea cual sea el valle que tú estés cruzando, Jesús ahí va a estar, porque Él es el lirio de los valles. En los valles todos lo entendemos, es la parte baja entre dos montañas. A veces hemos tenido quiebras económicas, fracasos en diferentes situaciones. Como pastores, hoy puedes tener 100 personas activas en la iglesia. El día de mañana pueden irse todos y quedarte con 10, con 5. O puede haber una división. Los que somos pastores, muchos pastores, ahí es donde se desaniman. Y hay valles, porque si no bajas al valle, la Biblia dice que en el valle se recogen los granos, pues. Se recogen los granos, dice en uno de los salmos, no lo recuerdo ahorita exactamente cuál es. Quiero pensar, si no es pues ya me voy a ir, porque si no, no me quiero atorar aquí en esto, en esta parte. Pero si no hay valles, no hay, sí, ya lo encontré. Salmo 65, verso 11, mire lo que dice: tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto. ¡Qué tremendo! En los desiertos no hay pastizales. Pero el Señor Todopoderoso, Él pone mesa en el desierto, ¿sí? Él abre camino en el desierto, abre torrentes en la soledad. O sea, dice el 12, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. No sé en su país cómo le dirán a los valles, no sé si sea igual, o le dicen un plano, no sé cómo le dirán, pero aquí en los valles es donde está la agricultura al 100%. En cualquier valle de nuestro país es donde se produce el 80% de los alimentos, no solamente para el consumo nacional, sino para exportación. Entonces, en el valle tú recoges el grano. Cuando tienes un bajón, ahí recoges el grano para hacer el pan, que es la palabra, para cuando vuelvas a subir a la montaña. Por eso dice que vamos de gloria en gloria. Pero la gloria no es de monte en monte si no hay un valle de por medio. Y hay mucha gente que se queda en los valles, aunque estés en valle de sombra de muerte. Mire, hace unos años atrás, yo tenía una iglesia muy grande. Y tuve un fracaso fuertísimo. Apóstol José Fonseca fue testigo. Él vino a predicar aquí a México cuando yo estaba pasando por ese valle feo, la verdad, es tremendo. Entonces, aquí le decimos terreno, campo, finca, ¿ok? Es un valle, esa es la parte baja, ¿no? Donde se siembra de todas las hortalizas. Yo estaba viviendo en ese tiempo. Y ¿sabes qué? Yo pensé que jamás en mi vida iba a volver a levantarme de ese fracaso. Anhelaba la muerte. No me quería suicidar, es diferente. Pero sí le decía al Señor, Señor, quítame la vida si quieres, así como Elías, ¿no? Quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Y yo dijo, no, mi hijo, si apenas voy comenzando contigo, ahorita te voy a enseñar lo verdadero, te voy a enseñar lo bueno. Y en ese valle se siente la muerte. Casi celebras tu funeral ministerial. Crees que nunca jamás vas a poder levantar una iglesia de nuevo. Vienen tantas cosas a tu mente que tienes que luchar con ellas. Y después, cuando ya toca subir al monte, pues resulta que vienes cargado de grano. Por eso es que hoy estoy predicando. Por eso es que estoy enseñando. Por eso es que en ese valle Dios me dio revelación de su palabra. En ese valle comencé a cambiar la forma de predicar, comencé a entender muchas cosas. Yo antes mi vida la llenaba de libros. Yo era un devorador de libros hasta que Dios me empezó a dar los míos. Y no libros así de lectura de 25 pasos para quedar bien con tu suegra. No, de ese tipo de libros. Libros de doctrina, libros de revelación, de fundamentos, de explicaciones, porque ahí me llené de grano, pues así dice. Los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Entonces David sabía que en ese valle de sombra de muerte, aunque él sentía que se moría, dice tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué tremendo. Entonces
Él sabía. Entonces hay mucha gente que va mal a una iglesia y te puede decir, hoy no se sintió la presencia de Dios. No, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Entonces están dos o tres congregados en su nombre, dice, ahí estoy yo, en medio de ellos. También dice, cuando habla a los cuatro todos, el final dice, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una persona sensual, sensitivo, si no siente bonito y si no le tocan una cumbia, dice que no, Dios no está ahí. No, la música de repente puede quedar fuera. Hay ocasiones que estás tú en tu cuarto orando y ahí sientes la presencia de Dios. Hay ocasiones que no se siente la presencia de Dios, pero aún así uno está orando. Cuando nuestro Señor estaba orando, ¿sí? Cuando nuestro Señor estaba orando, dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Entonces no estaba sintiendo la presencia de Dios, como muchas veces la experimentamos. Apóstol Durán dice, estamos hablando, yo estoy comenzando a salir del valle, pero estoy lleno, así es, porque ahí agarraste las experiencias que después vas a convertirlas en pan, en palabra para la gente, para motivarla, porque eres una persona, te conviertes en un hombre de batalla, un hombre que ha sabido vivir escasamente, pero que también en el momento que hay abundancia, también mantiene el equilibrio. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Entonces, volviendo a este punto tan interesante de los sensuales, esta gente solamente le hablas de una cuestión espiritual, porque todo esto que estamos viviendo tiene un trasfondo espiritual. Todos, ¿por qué? Porque nosotros somos espirituales, pues, somos seres de luz y también debemos vestirnos con las armas de luz, ¿sale? Y estas de las que estamos hablando, hablé del arco, hoy estoy hablando de la espada. Entonces, dice, así es, apóstol, en este valle crecemos y vemos los fundamentos, en ese valle de sombra y de muerte, pero la gloria de su bendita misericordia nunca nos soltó. Amén, porque Él es el lirio de los valles, Él prometió estar con nosotros. Entonces, la gente sensual, tú le hablas una cuestión espiritual y te van a brincar. O no me digan que nuestro Señor Jesús no era buen maestro, era el maestro de maestros, es el maestro de maestros. Y estos judíos que recién habían creído en Él, se pusieron a debatir con Él. Y si del árbol verde hicieron leña, ¿qué nos esperamos nosotros? A nosotros nos van a hacer trizas. Digo la verdad, una ocasión, mi hijo invitó a una persona, y un pastor lo invitó a la casa. Mi casa, su casa, pues está muy lejos. En aquel tiempo yo vivía en un lugar al norte del país, se llama Tijuana. Saludos hasta Panamá. Y comencé yo a platicar con una persona que iba ahí con ellos. Y empecé a hablar del ministerio quíntuple. Y él de un lado de la mesa, Dios te bendiga, carnalito, Dios te bendiga. Miren, aquí ustedes pueden ver si hay una persona llamada Héctor Linares. No sé si lo están viendo. Ahí está su nombre. Él fue el hombre que me llevó a los pies de Cristo. Un siervo de Dios, un pastor de Tijuana. Él me llevó a los pies de Cristo en la década de los 80. Estoy eternamente agradecido por ser el conducto para que yo conociera la palabra de Dios en aquella década y permanecer hasta el día de hoy. Dios te bendiga, mi hermano. Entonces, de un lado de la mesa a otro, él dijo, yo no creo en apóstoles y en profetas. Y volteé y lo miré así, tranquilo, así, y le dije, no te preocupes, no es para todos, le dije. Y él pensó que yo iba a poner, ¿cómo no? Si la Biblia dice que... No, le dije, no te preocupes, no es para todos. Y se quedó pensando y después me habló. Entonces, Pastor Jim Castro, Dios lo bendiga hasta Venezuela, un fuerte abrazo. Entonces, pues como les estaba diciendo ahorita, los sensuales no entienden la palabra, pero aún así, dice la Biblia que los tienes que recibir. Lo dice Romanos 14, verso 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, uno cree que se ha de comer de todo. ¿Por qué sí? Porque al que cree, todo le es posible. Así dice la palabra, ¿no? Al que cree, todo le es posible. Por eso dice, uno cree que se ha de comer de todo. El otro que es débil, come legumbres. Saludos hasta Brasil, a Gilda Farías López. Dios la bendiga mucho, hasta Brasil. Entonces, dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que
no come, no juzgue al que come, porque esa es la tendencia. Cuando tú crees, vives en una libertad con la que Cristo te hizo libre, y eres tan libre como esa verdad que conoces. Por eso es bien importante esa espada. Conoces la verdad y caminas en libertad. Entonces, lo único que debes de cuidar de esa libertad es de no lastimar al débil en la fe. También lo dice en 1 Corintios 8 y 1 Corintios 10, del 24, 27 en adelante. Ya así es, la blanda respuesta es nuestra arma, apacigua la ira. Pero si yo me hubiera puesto a discutir ahí, no lo voy a hacer entender, pues. ¿Por qué? Porque hay gente que es sensual. O sea, solo lo que su entendimiento llega, ahí dice que ese es Dios. Y no es así. O sea, dijo él, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Nosotros tenemos que evolucionar y que esa mente que nos ha sido dada, que es la mente de Cristo, nosotros tenemos que ejercitarla y transformar nuestra mente, según Romanos 12:2, por medio de la renovación del entendimiento. Solamente así, fíjese qué interesante está el versículo de Romanos 12:2. Dice, transformaos, metamorfo, por medio de la renovación del entendimiento. Por eso dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la gente necesita actualizar su mente, su mentalidad, su forma de pensar. Pablo dijo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño y hacía las cosas que hacía un niño. Pero llegó un momento que tuvo que crecer y dejar lo que era de niño. Entonces, cuando tú estás hablando con una persona que no ha evolucionado su fe, como le digo, es mucho más fácil engañar a un niño que a un adulto. A un niño tú le dices, oye, mira, cierra los ojos. A mí cuando estaba niño me llegaron a decir así aquí en México. Me decían, cierra los ojos. Y yo los cerraba. Me decían, abre la boca. Y cuando yo abría la boca metían un chile verde bien enchiloso, bien picoso. Y decía, ahora cierra la boca. Y mordía el chile y una enchilada así. Me lo hicieron una vez, ya la segunda ya no. Y así me engañaron muchas veces. Como a muchos de ustedes quizás los engañaron. Entonces a un niño en Cristo lo engañas y puede incurrir en el error. Por eso es que las drogas arrasan con personas en su adolescencia, en su niñez o en su juventud, cuando todavía no hay madurez. Por eso el Señor nos habla que constituyó los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la unidad, a la estatura de la plenitud de Cristo habla, pero dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a la estatura del varón perfecto. A la estatura y la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina. ¡Qué tremendo! Entonces, si no conocemos la palabra, eso es algo que debemos de desear como niños recién nacidos, la palabra de Dios, para conocerla, para cuidar nuestro huerto, para que esa espada se revolotee y cuide el huerto. Entonces, es interesante, le digo, en una ocasión, uno de los, en el Ministerio Vida Abundante hay un organigrama y hay un secretario general que por aquí está conectado. Y él un día estaba compartiendo acerca de cómo conocer la palabra, estaba compartiendo de Primera de Juan, capítulo 2, verso del 13 en adelante. Y recuerdo bien que un pastor dijo, pues yo no, dice, a mí eso de que versículos para allá y versículos para acá, a mí eso no, a mí el Espíritu me revela. Y yo nomás lo escuché. Dije, qué error, o sea. Si luego la Biblia, ¿para qué la queremos? Y dice que la escudriñemos. Y también dice que si lo amas, si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Y los mandamientos están escritos. No, pero es que a mí Dios me habla y que Dios trata conmigo. No es cierto, señores. No es así. La Biblia no dice así. La Biblia dice muy distinto. Y si nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 9, cuando habla de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo, dice que en el 4, cuando él cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire lo que le dijo el Señor, levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Qué tremendo. Eso quita la mentalidad de aquellos indomables, ¿sí? Aquellos indómitos, aquellas personas que no se deja pastorear. ¿Sale? Por eso andan errantes y son presa de todas las fieras del campo, no porque no haya pastor, sino porque no se dejan pastorear. Por eso aquí le dice aquí, dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahí le podía haber dicho, mira, necesito que escribas tantos libros, necesito que prediques a los gentiles, necesito que vayas y que formes a un Timoteo, a un Tito, etcétera. O sea, le hubiera dicho ahí, pero le dijo, no, ve a la ciudad. Y allá dice en la Biblia que estaba con profetas y con maestros en el capítulo 13, y ya cuando estaba ahí entre profetas y maestros, que es una mancuerna perfecta, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, dice, que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Por eso dice la Biblia, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Entonces, qué importante es que Dios te exalte. Por eso cuando hablábamos de los falsos profetas el primer día, la gente toma como falso profeta como si viene alguien con cuernos y cola. No, hermano. Es una persona inocente. Es una persona con buen corazón. Es una persona con buenas intenciones, pero que no se esperó a que lo despacharan, a que el Espíritu Santo te mande. Por eso la petición de nuestro Señor Jesús fue, ruéguenle al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Caray, a ver. Y la Biblia dice que muchos profetas, falsos profetas, han salido por el mundo. Que habrá muchos falsos Cristos, no dice falsos Jesús, falsos ungidos. Y a muchos engañarán. O sea, hay muchos, pues. Son muchos los llamados. Pero ¿por qué son pocos los obreros? Porque son pocos los escogidos. Porque la gente no se espera a ser formado. Por eso cuando se cumplió el tiempo de la resurrección, les dijo, id por todo el mundo, ahí es donde está la gran comisión. Cuando habla en Mateo 28, 18, habla de los 4 todos. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarde todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que aprendió en el tiempo que fue discipulado. Todo el tiempo, saludos hasta Cuba, Dios le bendiga a Yanelis Rondón. Dios la bendiga. Todas las cosas que aprendiste. Porque si no, lo que medio aprendiste lo vas a medio enseñar. Y una media verdad puede ser una mentira. ¿Por qué? Porque así vemos el engaño del diablo. Es una media verdad o una mentira cubierta de verdad. Así engañaron a Eva. Con que Dios los ha dicho, dice, no moriréis, ahí está la mentira. Ahí va la verdad, porque sabe Dios que el día que comas de este árbol morirás. Una mentira cubierta de verdad. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. Una mentira la descubres y ya, pero un engaño está involucrada una verdad y hay que tener el discernimiento y el conocimiento de la palabra para saber cómo juzgar, cómo discernir una situación complicada. Ahora, la espada ha sido tan importante para juzgar las cosas. La palabra es la espada. Mire, yo les hablaba hace 2 semanas atrás acerca de unos judíos, unos hombres que han venido de Judea, en el libro de los Hechos, capítulo 15, dice que estos llegaron, pero querían circuncidar a la gente y le dijeron, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, ya quitaron a Jesús y volvieron a otra vez a la ley, de la cual Jesús dice la Biblia que nos vino a redimir de la maldición de la ley. Entonces, Pedro dijo, creo que es el verso por ahí el 10, no sé, dice, creo que es ahí donde, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y comenzaron a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo se había derramado y salió Jacobo y dio un buen juicio allí. Cuando dijo, no, ¿saben qué? Esto que está pasando en el verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
Mire qué importante. Si no hubiera alguien conocido esta palabra, no hubiera sabido cómo juzgar esa situación que estaban viviendo en el lugar donde se estaba predicando. Vemos otra situación, de las más conocidas, cuando el Espíritu Santo vino en el día Pentecostés. Dice que provocó, obvio, primero que algunos estuvieran hablando en lenguas, pero en la multitud, en los espectadores, publicó que unos estaban atónitos, perplejos, y que otros estuvieran burlando, pensando que estaban ebrios. Pero hubo un hombre llamado Pedro ahí que conocía las Escrituras y dijo: tranquilos, estos no están borrachos como ustedes piensan, dice, puesto que es la hora novena. Esto es lo que está escrito por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaría de mi espíritu sobre toda carne, y usted conoce de más esos versículos. Entonces, exacto, quitaron la gracia para volver para poner la ley. Entonces, estos hombres con la palabra juzgaron las situaciones. Y si quiere otra muestra de la palabra, qué importante es la palabra, lo podemos ver cuando a Salomón le llevaron a un niño muerto y a uno vivo, y una madre decía: el vivo es mío, no que el vivo es mío, hasta que él usó la espada para juzgar la situación y dijo: a ver, tráiganme al niño vivo. Y lo tomó, dijo: pártenlo en dos y denle la mitad a cada uno. Entonces se le removieron las entrañas a la mamá y dijo: no lo mates, déselo a ella. Y Salomón dice que las intenciones del corazón y la verdad salieron a relucir con la espada. Por eso dice que la espada de Dios traspasa todo hueso, tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Fue con la espada que él pudo juzgar una situación. Fue con la palabra de Dios con quien Jacobo pudo juzgar la situación. Fue con la espada con que Pedro pudo juzgar la situación que está pasando. Entonces, si la gente no conoce la Biblia, va a debatir contigo, y eso te puede, una persona sin conocimiento, puede ser que el diablo tome control de su vida. Por eso dice que cuando caen las semillas, la que cae junto al camino, según Mateo 13, verso 18, cuando empieza a explicar esa parábola del sembrador, dice que la que cayó junto al camino es aquel que oye la palabra, dice, y no la entiende. Luego viene el diablo y roba lo que fue sembrado en el corazón. Así es el que fue sembrado junto al camino. Y recuerde que el camino es Cristo. Junto al camino, ahí está la serpiente. Será Dan como serpiente, Dan, no Adán, Dan como serpiente que muerde junto al camino. Junto al camino encontramos la higuera estéril. Junto al camino encontramos al ciego Bartimeo. ¿Me entiende? Junto al camino se salió Judá para meterse con su nuera. Encontramos muchas cosas junto al camino. Bartimeo, una vez que se le abrieron los ojos por boca del Señor, dice, y siguió a Jesús por el camino. O sea, ya le pudo seguir. Estaba sentado junto al camino mendigando. No estaba dando. Y la Biblia dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Y oyendo, no viendo, que Jesús clamaba, empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No estaba pidiendo bendición. Para los hijos es el pan. Yo a mis hijos yo no les doy de comer por misericordia. Les doy por amor. No los visto por misericordia, los visto por amor. Si todos nos diéramos cuenta cuánto nos ama Dios y que nos da más abundantemente, ¿sí?, de lo que nosotros necesitamos, seríamos personas súper felices todo el tiempo. Entonces, por misericordia Él nos salvó, por misericordia no nos consumió, pero ahora vivimos bajo la bendición del Señor, con las palabras del Señor, recibiendo las promesas del Señor. Cuando usted y yo conocemos la palabra, entonces nosotros todas las promesas las vamos a recibir. ¿Por qué? Porque cumplimos con las condiciones. Una persona que puede caer en un error es esperar solamente las promesas de Dios. Cumpla con las condiciones, cumplamos con las condiciones y nos vamos a dar cuenta que las promesas comienzan a llegar. Porque toda promesa en la Biblia está condicionada. Toda promesa que usted ve. ¿Quiere que se abran las ventanas de los cielos? Traigan los diezmos y las ofrendas. Pruebe al Señor en esto.
¿sí? Honre al Señor con las primicias, con ofrendas, con primicias de todos sus frutos. Entonces sus graneros rebosarán de grano y sus lagares de mosto. Ahí está la promesa, ¿sí? Entonces, qué importante, amén. Dice, así es, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero la gente no quiere oír la palabra. Pero aunque la gente no quiera oír, uno la debe de tener. Primero, para guardarte, ¿sí? Para que guardes tu huerto, el plantío de Jehová que está en ti. Eso lo encontramos en Cantares, cuando le dice a su amado que venga y pruebe de coma de mis dulces frutos. O sea, entonces, olor fragante, dice que del huerto salió un olor fragante a especias y todo lo que se cultivaba ahí. Entonces en nosotros debe de salir un olor fragante. ¿Qué palabra nosotros hablamos? Ahora, esto del olor fragante, la espada, recuérdese que el Señor la tenía también en su boca. Dice que cuando lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, dice que cayó a la tierra porque vio que sus ojos eran llamas de fuego, pero dice que de su boca salía, dice, una espada. Entonces, qué interesante es esta parte que les estoy mencionando. Ahorita les voy a hablar un poquito. Entonces, qué importante conocer la palabra. Así es, si es verdad, tengo testimonio de eso, es probar trayendo los diezmos. Exactamente, o sea, ¿y cómo es que se detuvo igual la mortandad? Pues trajo una ofrenda a David, segundo libro de Samuel 24:24, ahí que llegó con Arauna y le dijo, oye, pues la heredad esa, el terreno ese, te lo voy a comprar. Y le dijo le dijo Arauna al rey, no, yo te voy a dar el terreno, te voy a dar los bueyes y te voy a dar la leña para que hagas el sacrificio. Y David le dijo, no, porque no ofreceré a mi señor sacrificio que no me cueste nada. Y cuando él ofreció esa ofrenda, acabó la mortandad. ¿Entiende? Qué importante es todo esto, conocer lo que dice la palabra. Dice ahí, la fe viene por el oír. Alguien había puesto ahí, hay que oír la palabra y sí, y así podremos entender el reino. Exactamente. Entonces, la iglesia se llenó de señales y de milagros. Estas son señales que siguen, no se persiguen. Ellas vienen tras de nosotros. Estas señales seguirán a los que creen. No toda la gente cree en la palabra. No toda la gente la cree. Como le digo, me dio tristeza. Estuve hablando con una persona y él me decía, es que la gente no quiere creer. Tanta mortandad que hay. Y no le dije nada, la verdad, porque acababa de fallecer un familiar hace una semana. No, menos. El viernes, creo, de esta semana pasada. No quise decirle nada. Pero ahí la respuesta es, el que no crees eres tú. O sea, los que son del mundo oyen lo que dice el mundo. Pero los que somos de Dios oímos lo que dice el Señor. Y para nosotros no es. Y ahora, si esto fuera y si le toca a cualquiera de nosotros, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues ahí se acabó la historia. O sea, pues si toca morir de eso, pues hubo muchos pastores, hubo muchos ministros que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pues ahí el ser cristiano no te hace exento, pero hay que creerle a Dios, pues, más a lo que dice. Pero si alguien te dice, que te vas a morir y tienes miedo, pues entonces quiere decir que no conoces la verdad. Y por eso no eres libre. Y eso no lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 2, verso 14. El miedo tuvo cautivo a todo el mundo, a toda la humanidad. Desde que Adán pecó, el miedo se apoderó y esclavizó a la raza humana. ¿Por qué tuvo miedo a morirse? Porque había pecado. Tuve miedo y me escondí. Dios le dijo, ¿sabes qué? Dios le dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Entonces, el diablo tenía, o la muerte tenía esclavizadas la humanidad, pero se ocupaba alguien que viniera a vencer a la muerte, y ese fue nuestro Señor. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra,
vamos a andar caminando a ciegas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es luz a nuestro camino. Tiene varias áreas, varias facetas, pero se explica de qué manera, como hablaba al principio de las flechas, que son palabras lanzadas a distancia, pues, habladas al futuro, ¿sí? Habladas hacia adelante, a larga distancia. Pero con la espada se juzga, se pelea, y es un arma también ofensiva, con la que el Señor peleó con el diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el Señor en el desierto, Él entendió, aprendió 4 cosas escritas en la palabra, aunque Él mismo es la palabra. Aprendió que hay cosas más importantes que el pan para vivir. Aprendió a no tentar a Dios. Y la Biblia dice, Jehová menciona en el libro de Números capítulo 13, que 10 veces lo tentaron. 10 veces tentaron a Dios. Entonces una persona que no conoce la palabra se va a pelear con Dios. Cristianos se van a pelear con Dios. Y es que tremendo es esto. Como le digo, me ha tocado escuchar gente que ejerce un ministerio, pero desconoce la palabra. Quieren fuego, fuego, fuego. Ay, espérame, si la gente supiera lo que es fuego, en la Biblia el fuego representa la palabra. A mí me han dicho que yo no traigo fuego cuando yo enseño. Es que usted no trae fuego porque quieren que yo me suba gritando y empujando gente. No, espéreme tantito, que me suba hablando en lenguas. Pablo dice: yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento, entendiéndolas, para poder transmitirlas, que 10,000 en otras lenguas. La Biblia dice que el fuego es la palabra. Así de sencillo. Y lo dice Jeremías capítulo 23. En el verso 29, ahí se va a colar una de las herramientas, pero esta la voy a desarrollar otro día. Pero aquí se va a colar dentro de esto, nada más porque usted está preguntando. No se crea. Ahí le va, mire. Capítulo 23, verso 29, él dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, cuando conocemos la palabra del Señor, que es la espada, podemos interpretar lo que habla cada uno. El fuego representa prueba. Y la Biblia habla que la semilla que cayó entre pedregales, como no tiene raíces, al venir la persecución por causa de la palabra, es la prueba por causa de la palabra, luego se seca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fuego, esa prueba a nuestra vida. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, cuando habla, dice en el 10, que él como perito arquitecto dice que él puso el fundamento, pero cada uno dice: mire cómo sobreedifica. Dice en el verso 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, ¿el oro con qué se prueba? Con fuego, con la palabra. La fe se prueba con la palabra, ¿sí? La plata significa redención. El libro de Jeremías 6, 29 dice que se quemó el fuelle. No sé cómo le digan en su país, pero es para soplar, y lo usaban los herreros antes para soplar en los carbones y avivar el fuego. Se quemó el fuelle, dice, y se derritió el plomo, dice. Y la plata nunca soltó su escoria. Plata desechada los llamarán, dice. Entonces, la plata, el oro se prueba con fuego, y las piedras preciosas se forman con fuego. ¿Sale? Las piedras preciosas son remas, son revelaciones, esas van en la corona, y la corona va en la cabeza. Entonces, pero de ahí viene lo que sigue: madera, heno y hojarasca. Si hablamos de la madera, nosotros somos árboles, y la madera se quema. Entonces, si nosotros somos árboles y edificas sobre madera, estás edificando sobre humanismo, sobre lo que te gusta, sobre pura psicología, nada más. Y no es que estoy hablando que la psicología sea mala, pero no podemos estar fundando, debemos de fundarnos sobre la roca que es Cristo, no sobre la arena.
Entonces, está fundada sobre el humanismo. El heno es aquí en México es la lama, o no sé cómo se llame allá, el que sale por la humedad como hongo, ¿sí? Y ese sale en las rocas, en las piedras, en lugares sólidos. Y la hojarasca, pues no necesita explicación. Son las hojas que están caídas de un árbol. Pues no tiene mucha explicación. Pero si nosotros lo vemos a la luz de la Biblia, cuando menciona la hojarasca o las hojas, ahí se menciona al ministerio dice aquí en el verso 12, Judas 11:12, Judas 1, verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, recuerda que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hay muchos versos que le quisiera dar ahorita, se los voy a decir si alguien está apuntando, pues qué bien. En Efesios 5:26 dice, para purificarla, para purificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Para presentarla a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces quiere decir que la palabra lava, porque ella es agua también. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero aquí dice, estos son manchas. ¿Quiénes? Los de Caín, los errantes, los que no se dejan pastorear, los que andan cobrando dinero por dar un servicio espiritual. Son los que incurren en el error de Balaam. Y los que perecen en la contradicción de Coré son los que no se conforman con lo que tienen, sino que aspiran a más aunque no tengan la capacidad de hacerlo. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Recuérdese que para que no seamos niños fluctuantes, llevados por los vientos. Por eso debemos de crecer a la estatura del varón perfecto. Dice, llevado por los vientos. Dice, árboles otoñales. Aquí me voy a quedar. Árboles otoñales. Un árbol otoñal se le caen las hojas. Un árbol otoñal es una persona que se apartó de la justicia. En el Salmo 1 dice que si nosotros estamos con Él y no andamos en camino de pecadores, etcétera, etcétera, dice que nosotros seremos como árboles plantados, dice. Dice exactamente el versículo. Bueno, lo voy a leer todo, ya usted se lo sabe, pero porque no lo haya leído. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuándo? Hoy. Ni estuvo en camino de pecadores, hoy en el día. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todos nosotros anduvimos en consejo de malos en otro tiempo. Y estuvimos en camino de pecadores. Acuérdese que en otro tiempo no éramos pueblo. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el día de hoy, yo no estuve en consejo de malos. Si yo no anduve en camino de pecadores, si no me senté en silla de escarnecedores, de gente burladora. Aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Esa está grabada en la mente, en las tablas del corazón. Dice, mira, fíjate bien, si tú te mantienes y yo en la ley de Dios, y ahí está nuestra delicia, y meditamos en su palabra de día y de noche, el verso 3, la condición es meditar en la ley, ¿sí? Y está que nuestra delicia, nos deleitemos en la ley de Jehová. La promesa es que seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces estos árboles otoñales dejaron la ley de Dios, dejaron la palabra de Dios y empezaron a edificar una iglesia apartados de la ley de Dios, andando conforme a los placeres de su corazón, andando, haciendo eventos a ver con cuáles se llena la iglesia. Y la Biblia dice distinto. La Biblia dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. No lo dan mis estrategias de crecimiento, no lo dan mis estrategias de para atraer multitudes. A mí me ha tocado ver gente que hace hasta algo de charros ahí para atraer gente, y la gente no es tonta. La gente no crea, la gente necesita mirar el poder de Dios. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, porque ni aún la manifestación más grande
trajo conversiones al inicio. La manifestación más grande espiritual del Espíritu Santo fue cuando Él vino en Pentecostés. ¿Y qué causó? Sí, que 120 nada más, una minoría, hablaran en otras lenguas. ¿Qué causó? Que unos estuvieran atónitos y perplejos. ¿Qué causó? Que otros se burlaran diciendo que estaban ebrios. Pero cuando viene la predicación de la palabra, es cuando hubo una conversión de 3,000 personas. Es que tremendo que la iglesia la fundemos con la espada, con la palabra de Dios, con esa espada para traer libertad a los cautivos. Entonces estos que fundaron, pusieron fundamento, empezaron a edificar con hojarasca, está hablando con actitudes, con los desechos de aquellos que se apartaron de la justicia y quieren traer movimientos que ya no están funcionando. Y edificando la iglesia con cosas que ya no funcionan, aunque hayan sido buenas en su tiempo, como la ley que es agradable y perfecta, pero ya no está en función literalmente, porque ahora somos nosotros ministros de un mejor pacto, de un nuevo pacto. El viejo pacto ya pasó, que era la ley mosaica. Estamos en el nuevo pacto, en el nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, donde, según Hebreos 7:12, dice que habiendo cambiado el sacerdocio, también hubo necesidad de cambiar la ley. Entonces, qué tremendo. En el libro voy a terminar ya con esto, en el libro de Reyes, por allá en el capítulo 6, segundo del libro de los Reyes, dice que hubo una gran hambre en Samaria. Esto está bien tremendo, lo que provoca la escasez del alimento. Es bien importante todo. Mire, ahí vemos en el capítulo 6, dice, a ver... dice aquí, déjame lo encuentro. Permítame poquito. A ver, no. A ver, denme chancita. En el capítulo 6, pero ya al final, dice que había un hambre en Samaria. De tal manera, dice, pero quiero encontrar el versículo exacto, el capítulo 6. Dice en el 25, mire. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 25, dice, y hubo una gran hambre en Samaria. A consecuencia de aquel sitio, los sirios tenían sitiado la ciudad. Tanto que la cabeza de un asno, fíjese bien, una mentalidad necia, las necedades, dice, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El número 5 representa la gracia. Pero me llama la atención estas dos cosas. Por el hambre que había, la iglesia andaba comprando necedades. Cualquiera que dice traer la verdad. Y aquel que hace trucos y casi saca conejos del sombrero y entretiene a la iglesia. Hoy en día hay cómicos que bueno, ya ahorita no, gracias a Dios por esta pandemia, la verdad que detuvo toda esta falsedad por amor a la iglesia, para que la iglesia se conecte con él. Por eso acabó con todos los circos que se estaban llevando a cabo. La iglesia totalmente adormecida, totalmente hipnotizada, con movimientos no fundados sobre la palabra del Señor. Y eso representa la cabeza de un asno. Se vendían 80 piezas de plata. Me tocó ver iglesias que metían cómicos. Discúlpenme si aquí hay alguien que lo hizo. Todos hemos cometido errores. Yo llegué a cometer muchos errores y quizá los vaya a seguir cometiendo. Dios me va a ir perfeccionando. Pero en los que me di cuenta, por la palabra los corregí. Porque no es una palabra de juicio, obvio. Todos estamos en el mismo barco. Todos podemos cometer errores, pero busquemos la palabra para poder acertar y ser de los escogidos, y no nomás de los escogidos, sino de los fieles. Entonces, aquí dice que la cabeza de un asno se vendía. La iglesia, hubo un tiempo que se dedicó a oír necedades. A mí me tocó, mire, un chino, no sé qué, es un japonés, que es un motivador, predicando en iglesias. Y ese lo único que hace es decirnos que los japoneses somos mejores que los latinos. Digo, para escuchar a alguien que me esté diciendo que es mejor que nosotros, porque es lo único que hace. En Japón esto y esto, y aquí esto y esto. O sea, comparando a Japón con México y con Colombia y con Venezuela y con los países latinoamericanos. O sea, ¿por qué no? Que diga, la Biblia dice así.
La Biblia dice así, escrito está, escrito está, escrito está y escrito está. Eso es tener una espada para defenderse, porque si solamente usamos puras armas de defensa como el yelmo, con el escudo de la fe, que es bueno, la coraza, todo es bueno, pero la espada del Espíritu es para dar una ofensiva. Entonces, pero vuelvo al punto de las hojarascas, que lo que se edifica sobre algo que ya no está pegado al árbol, algo que ya se cayó porque es un árbol otoñal, contrario a que si estás junto a corrientes de aguas, tu hoja no va a caer. Si te deleitas en la ley de Dios, según el Salmo 1, si en la ley de Jehová está tu delicia, serás plantado como árbol, que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, palabras puntuales para los tiempos en que vivimos, y su hoja no cae. Entonces se les cayeron las hojas, entonces estaban hablando de cosas que ya no estaban en función. Lo mismo que aquí dice, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma. Lo usaban para prender el fuego, para cocinar. No había leña, no podían salir, estaban sitiados. Usaban estiércol de paloma para poder cocinar, para poder prender fuego. Usaban estiércol de paloma. La paloma es el Espíritu Santo. O sea, lo pasado, estaban queriendo encender fuegos como si ahorita nos pusiéramos a decir, hermanos, vamos a predicar como se predicaba en los 70s y vamos a cantar los coros que se cantaban en los 60s, en los 80s. No, espérame, estás queriendo encender fuego con estiércol de paloma. La misericordia de Dios se renueva cada mañana y debemos de alabar a Dios con cántico nuevo, algo actual, alguna vivencia, porque si no, de otra manera vamos a estar viviendo solamente del recuerdo. Solamente del recuerdo. Y la Biblia dice que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigamos al frente, al blanco, al premio del soberano llamado, dice la palabra de Dios. Entonces no vamos a estar mirando hacia atrás y mirando hacia el pasado nada más. Y eso era lo que hacían. Para prender fuego usaban estiércol de paloma. La paloma es el Espíritu Santo, y esta gente que edifica sobre hojarasca no está edificando sobre la palabra, no está edificando sobre oro, sobre plata, ni sobre piedras preciosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser bíblicos 100%. Bíblicos, ¿por qué? Porque por esos frutos nos van a conocer. Quiero terminar, me quedan 8 minutos, quiero terminar con un par de versículos. Por ejemplo, se los voy a leer aquí rápidamente. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. Qué importante es esto. Miren, el verso 46 les dice a Jesús. Perdón. Estoy aquí a un par de versículos. Les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y ya empieza a decir que es semejante, un hombre que edifica su casa, etcétera, etcétera, sobre la roca. Pero dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Si usted recuerda, en el libro de Mateo, cuando hablé de los falsos profetas en el primer tema, en el verso 15, cuando habla de los falsos, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y desarrollamos un poco esas palabras que están encriptadas ahí. Dice, por sus frutos los conoceréis, por sus palabras. Pero en el verso 21 y 22, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, como aquellos. Jesús le dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no obedeces a lo que yo hablo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No conocían la palabra. Todo aquel que guarda la palabra es conocido por Dios. Es importante la espada. Nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo yo demuestro que amo al Señor? Si guardo sus mandamientos. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cómo voy a guardar los mandamientos si no los conozco? Si no estoy centrado en la Biblia, estoy más interesado en que se levante un muerto, que se levante un paralítico. No importa que se levante, pero esa es una señal que te va a seguir a ti.
¿De qué va a predicar la gente? Puros testimonios. Si lo que no vuelve vacío, dice, es la palabra. Mi palabra no volverá vacía. Qué interesante. Y a nosotros nos van a conocer por guardar su palabra. Dice, nunca los conocí. Por eso, miren, yo le voy a dar otro par de versículos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Dice así. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y si lo amas, ¿qué tienes que hacer? Pues guarda sus mandamientos. Entonces Él te va a conocer. Épale, ahí está un entendido. Porque Dios anda buscando, mirando desde los cielos, dice el Salmo 14, verso 2. Dios miró desde los cielos a ver si había un entendido que buscara a Dios. Cuando tú guardas los mandamientos, eres un entendido. Porque los lees, los entiendes y los llevas a cabo. Es que yo tengo fe, sí, pero obra. La fe sin obras está muerta. ¿Y cómo vas a obrar si no sabes qué hacer? Por eso dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay ocasiones tenemos muy buenas intenciones. Todos los que son falsos profetas, que los dice la Biblia, que es falsamente llamado, lo hicieron con buenas intenciones, pero no se esperaron a que los enviaran. Las ganas les ganaron, pues. Necesitaron tener un mentor. Necesitan tener un mentor, alguien que los enseñe qué es lo que ellos van a decir. Por eso le dice, la gran comisión, ve por todo el mundo, ¿sí? Predica a todas las naciones, enséñale que guarden todas las cosas, ¿cuáles? Las que a ti te enseñaron. Necesitamos aprender la palabra. Ahora, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Guarda sus mandamientos, si lo amas, para que no nos digan el día de mañana, apartado de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Está bien tremendo. Y esto lo podemos ver, el último, todavía me da chancita el reloj aquí. Me gusta ser puntual para comenzar y también para terminar. Aunque aquí tenemos la libertad de caminar un poquito más en unos minutos, pero también sé que usted tiene cosas que hacer y en algunos países ahorita es mucho más tarde de lo que es aquí en México. Mire, primer libro de Juan, capítulo 2, verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, no solamente tú le conoces, sino que Él te conoce a ti, porque dice que si guardamos los mandamientos, ¿sí? Él conoce, dice, a los que le aman. Lo leímos en 1 Corintios 8, 3. Aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quién es el padre de mentira? Es el diablo, pues. O sea, fíjese qué delicado es esto. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire, qué importante, discúlpeme. El amor de Dios se ha perfeccionado si guardas la palabra. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Si usted se acuerda, ¿qué es lo que echa fuera el temor? El perfecto amor echa fuera el temor. Usted no va a ser esclavo del temor. Pero aquí dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El perfecto amor echa fuera el temor. Y así caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no va a llegar la mortandad. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, y no vas a tener miedo. Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, es de poder, de amor y de dominio propio, pero hay que guardar la palabra. Y luego dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y para andar como él anduvo, pues necesitamos conocer qué fue lo que él hizo. Y le digo, encontramos una escasez de palabra bien tremenda. Y si no hay palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque ahorita la gente quiere soluciones, no quieren sufrir la sana doctrina. Por eso, gracias a Dios, porque estamos estudiando la palabra, y como les digo, si yo digo que la luna es de queso, le voy a decir dónde dice. Si no, yo no voy a hablar imaginaciones de mi corazón para quedar bien con nadie y para que diga, ay, el hermano Arturo. No. La Biblia es la palabra, Esa rompe los huesos, rompe los tuétanos, atraviesa todo y discierne las intenciones del corazón. Es
como toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Esa es la palabra de Dios. Y es la espada que necesitamos los que ejercemos el ministerio profético, que somos todos, porque somos una comunidad profética. Desde que predicamos la palabra profética, más seguro. Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludos a cada uno de los que estuvieron conectados, los que pasaron por aquí. Va a haber algunos que lo van a ver en repetición, a lo mejor mañana por el horario. También sé que en algunos lugares el internet de repente falla. Aquí en ocasiones que está lloviendo muy fuerte, también el internet falla. Y mucha gente se desconecta involuntariamente. Pero los que se mantuvieron conectados y los que lo van a ver el día de mañana o en la madrugada, como gente que conozco, que miren las predicaciones de madrugada, pues puede ver el estudio completo. Dios los bendiga, Dios los guarde. El día de mañana hay otra clase. No sé si creo que nuestro hermano Manuel Fonseca, y el día jueves el apóstol Diego sigue con el tema, creo, de los 5 ministerios. Y bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludos pues desde aquí, desde Zacapu, Michoacán, México. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y Dios los guarde.